En este día vamos a leer la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. De ahí vamos a llevarnos el consejo de la palabra de Dios para hoy. De ahí vamos a introducirnos y tomar el corazón de esta escritura para ampliarla y hacer de ella un mensaje, y que ese mensaje, hermanos, pueda penetrar en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios me dé la libertad y la gracia para traer este mensaje a su pueblo. Voy a leer, hermanos, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, voy a leer del verso 7 al verso 10. Y escribe San Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor Jesús, le doy la gloria y la honra, le doy las gracias por este grupo que estamos aquí reunidos para alabarle, y sobre todo, mi Dios, le doy las gracias porque podemos ver su presencia moviéndose en medio de nosotros, el gozo de su presencia, mi Dios, su Espíritu Santo moviéndose en su pueblo, su paz, mi Dios, le doy gracias. Una vez más me da este privilegio de vocear su palabra. Le pido, mi Dios, que usted esté conmigo, guiándome, usándome, para que no sea yo solo, mi Dios, humanamente, sino que sea su Espíritu Santo, su presencia obrando en mí, para bendecirme a mí, para bendecir a su pueblo, a todos los que han de oír esta enseñanza, y para que su nombre sea glorificado en todo lo que hagamos, mi Dios, y que usted se goce en lo que estamos haciendo como pueblo suyo. Se lo pido que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Les quiero decir que al preparar esta enseñanza, primeramente, hermanos, esta enseñanza la tomo para mí. Así que, hermanos, tomen en cuenta eso. Se lo digo de corazón. Al preparar esta enseñanza, primeramente la tomo para mí, esa enseñanza. Y en segundo, hermanos, creo que es bueno también para ustedes esta enseñanza, que es de bendición, que a cada uno de ustedes, así como yo la tomo para mí, la tomo porque veo la necesidad. Cuando leo estas escrituras, hermanos, yo siento, no le voy a decir que oigo literalmente, pero siento que Dios me está hablando también a mí. Porque cuando uno está en esta posición, hermanos, de pastor, hay muchas cosas que son diferentes, porque se manifiestan más las cosas, hermanos. Y en este caso tomo esta palabra que escribió el apóstol Pablo, pero que Dios se la dijo. Y así lleva por título esta enseñanza, hermanos: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? Primeramente, la gracia de Dios, hermanos, es todos los regalos, las dádivas, las misericordias que Dios tiene para con nosotros. Todo eso es gracia de Dios.
lo que Dios le manifiesta, lo que Dios le revela, lo que Dios lo fortalece, todo lo que es dádiva de Dios, hermanos, es la gracia de Dios obrando en usted. Es la gracia de Dios obrando en usted. Y yo creo que para cada uno de ustedes este mensaje va a ser de gran bendición como lo es para mí. Y por qué no decirlo, hermanos, escuché también a mi hermana Balbina en la situación en que a veces ella se siente, y es que así son las tristezas, hermanos. Las tristezas, hay detalles, hermanos, en la vida que hacen que se revivan. Así como otras cosas, no solamente las tristezas, también las alegrías. Hay detalles, dicen que recordar es volver a vivir, y así sea lo triste o sea lo alegre. Pero hay detalles que a veces, sean fechas, sean personas, sean situaciones, sea esto, sea lo otro, nos trae a la memoria. Y si ya uno carga un poquito esa pena, en este caso de mi hermana, y vienen cositas, amén, cositas que lo hacen más patente, más vívido otra vez. Entonces ahí, hermanos, por eso a veces nos sentimos más fuertes, pero luego vienen esos detalles que nos lo traen a la mente, nos lo recuerdan, por tantas cosas que no vamos a entrar ahí, hermanos, es mucho, pero este mensaje también nos va a ayudar. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando ya estaba Él, hermanos, en su oración, ya para que llegara Judas, el traidor, con los que lo habían de tomar preso. Cuando invitó a sus apóstoles, estando Él en ese sentir, y los invitó a que oraran por Él, les dijo una cosa: el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Eso pasa en mí, eso pasó en los apóstoles, eso pasa en usted. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros, hermanos, no vamos a dejar de ser humanos. Podemos ser lo más santos, podemos prepararnos para hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos, pero no vamos a dejar de ser humanos. Y dentro del ser humano usted va a sentir que su espíritu está dispuesto, pero también va a sentir que la carne es débil. Usted lo ha sentido, yo lo he sentido. El apóstol Pablo, cuando clamó, hermanos, a Dios por esto, por eso lo hizo. Y usted siente, hermanos, a veces que esa carne que es débil lo jala. Esa carne, hermanos, que es débil, lo jala. Cuando usted quiere santificarse más, cuando usted quiere servir mejor, esa carne, hermanos, que se manifiesta de diferentes formas, es una lucha. Y la carne, dijo el Señor Jesucristo, la carne es débil. La única victoria que nosotros tenemos es vivir en el Espíritu, llenarnos más de Dios, porque la carne es débil, y la carne lo que nos va a hacer, hermanos, nos va a jalar. No importa usted en la posición, a veces piensa la gente, no, pues él es el pastor. Hermano, soy un humano. No importa que tenga 20, 30 años, 40 años, 50 años en la iglesia, sigue siendo un ser humano. No importa que haya ido al colegio y tenga doctorados en teología, hermanos, de todos modos, soy un ser humano. Y el espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Tercero, que no importa, hermanos, cuánto usted se prepare, nunca lo va a saber todo y nunca lo va a vencer todo. A veces el que conoce menos dice no conozco mucho, pero el que está al otro nivel, hermanos, está en otro nivel de demanda, no solamente de conocimiento, no solamente de fortaleza, está a otro nivel de demanda. Amén.
no se enfrenta con las mismas luchas. Sus luchas son diferentes, sus luchas son más fuertes. Y según la posición en que está cada uno en la lucha, hermanos. Voy a leer una vez más el texto. El apóstol San Pablo está hablando de un aguijón que él se encontraba, que tenía en la carne. Y no lo quería tener. No dice que era ese aguijón, hermanos. No dice. Y no hace falta que diga. No hace falta que diga. Lo cierto que él sentía que tenía un aguijón en la carne, que lo jalaba, que a veces nos quiere detener, que a veces nos quiere sentar para que no sirvamos a Dios, nos quiere callar, nos quiere tapar la boca. Y quisiéramos no tenerlo, pero seguimos siendo humanos. Antes de que lea ahí, le voy a decir algo que a mí me ha pasado muchas veces y se los he dicho. La Biblia dice que Dios no pone cargas que nosotros no podamos llevar, ¿cierto? Pero yo he encontrado otra cosa, hermanos, y yo pienso que a lo mejor usted o dirá yo soy diferente, pero yo he encontrado una cosa, que a veces yo quisiera, hermanos, tener más fuerza de la que necesito para hacer las cosas, tener más fe de la que necesito para hacer las cosas, pero a veces he sentido, hermanos, como que Dios nada más le da a uno lo que va a necesitar. Yo así he sentido, hermanos, como cuando el papá manda a su hijo a comprar algo, ya no se usa el dinero, casi la pura tarjeta, pero que si cuesta 20, nomás le da los 20. Pero lo va a completar, pero va a salir adelante, pero va a poder. Pero yo he sentido eso, hermanos, a veces para hacer las cosas, para estar en el lugar, a veces he sentido eso, como que Dios nomás le da a uno a veces lo que necesita. Y yo he sentido ese deseo que a lo mejor usted lo siente, y estamos en un error cuando pensamos así. Estamos en un error y le voy a ir diciendo por qué. Porque a veces uno quiere tener para que le sobre. Uno quiere tener la fuerza para gastarse el 50 y que le siga uno sintiendo que le sobra la paz, el gozo de todo el que está usando. Pero muchas de las veces yo he sentido eso, hermanos, que Dios nomás le da a uno lo suficiente para que llegue allá, para que cruce, para que termine. Si usted lee la Biblia va a encontrar que los hombres de Dios también dan testimonio de esto. San Pablo habla de algunas ocasiones que estuvo él que estar presentando testimonios y dice, pero Dios me dio la fuerza para terminarlo. Nadie estuvo conmigo, pero Dios estuvo conmigo. A veces los hombres de Dios, hermanos, y ellos eran seres humanos, vuelvo a lo mismo, seres humanos como usted y como yo, que a veces pensamos, no hermano, a veces también a ellos sentían eso, que apenas alcanzaban. Pero ahí está la promesa de Dios, que no te va a dejar solo. Y a veces la fe es así, siente uno como que no va a alcanzar, como que no puede. Pero se olvida uno de que la palabra de Dios ahí está escrita, no te dejaré, no te desampararé, pero uno humanamente la carne lo sigue jalando, la falta de fe, siente uno como que, hoy apenas, pero Dios le ayuda, Dios le ayuda. Ahora sí vuelvo a leer lo que leí. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, hablando de ese aguijón en su carne, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Fíjese San Pablo cómo lo entendió, para qué era ese mensajero de Satanás, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo oigo esa expresión, hermanos, eso me pega. Por eso digo que ese mensaje especialmente es para mí. Porque cuando usted oye esa expresión de Dios, bástate mi gracia. A veces queremos más, queremos entenderlo todo, queremos esto. Dios le dijo a San Pablo, bástate mi gracia. ¿Y sabe qué quiere decir esa expresión para mí? Bástate mi gracia. Para mí equivale a lo mismo que ha dicho Dios siempre en su palabra. Yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cuando yo oigo esa expresión, hermanos, cuando yo la veo, que dice Dios, bástate mi gracia. Yo así lo siento, hermanos. Yo estoy contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. ¿Quieres que te quite todo? No, no te lo voy a quitar. ¿No quieres tener esa flaqueza, esa tristeza, esa vergüenza, esa debilidad? ¿Qué sé yo, hermanos? No sé qué era lo que tenía San Pablo. A veces la mente camina un aguijón en su carne. No sé. Porque si le digo lo que pienso muchas cosas. Porque dice que me abofetea. No sé si tenía algo en su carácter. No sé. Pero él sentía que tenía un aguijón que lo abofetea, que lo avergonzaba. Y él quería no tenerlo. Pero le dijo Dios, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice en otra escritura San Pablo que a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Bueno, pues yo le digo que esta es una de ellas. Sus debilidades, sus temores, sus luchas, sus miedos, todas las cosas le ayudan para bien. Cuando Dios le da mucho de algo y cuando Dios le da poco, tanto lo uno como lo otro, hermano, le ayuda para bien. Le ayuda para bien. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene un plan. Y el plan de Dios, hermanos, es que la gloria no sea del vaso. El plan es que la gloria sea de Él y no del vaso. Ese es el plan de Dios. Y Dios, hermanos, lo ha hecho, lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Cuando nosotros, déjenme leer una escritura para no decírselo yo solamente. Lo voy a llevar a Deuteronomio. Marque esa escritura que tenemos, por si alcanzamos a regresar. Lo voy a llevar a Deuteronomio en el capítulo 8. Es un peligro, hermanos. Es un peligro no entender, no sentir que dependemos de Dios. El ser humano quiere tener de más porque quiere ser autosuficiente. Y ese es un peligro, hermano, no es una bendición. Eso es un peligro espiritualmente. El ser humano quiere tener extra siempre porque quiere ser autosuficiente. Y el plan de Dios no es que tú te sientas autosuficiente. El plan de Dios es que te sientas siempre necesitado de Él y dependiente de Él. Porque cuando tú te sientas suficiente en ti mismo, te vas a olvidar de Dios. Y Dios lo sabe.
Cuando tú sientes que todo te está saliendo bien, que todo va bien, te empiezas a sentir que, ¿para qué quieres a Dios? Pero cuando te das cuenta que no puedes tú solo, entonces buscas a Dios. Voy a leer esta escritura que está en Deuteronomio, hermanos, el capítulo 8. Y quiero que vayan conmigo para que la lean. Deuteronomio 8, del 11 hasta el 18, vamos a leer. Deuteronomio 8, del verso 11. Mi Biblia tiene un subtítulo ahí que dice amonestación de no olvidar a Dios. Y dice Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído hasta aquí. Ustedes han oído a alguien que dice: esto no me lo dio Dios, es mi trabajo, es mi esfuerzo, es mi estudio, es mi sabiduría. Dios te conoce, Dios me conoce, que cuando nos llenamos se nos olvida de dónde nos sacó Dios, qué nos dio, y pensamos que esa salud física, que esa sabiduría que tienes, tú la tienes de por sí. No, Dios te la dio y te la puede quitar en un segundo. Eso, hermanos, cuando Nabucodonosor se enorgulleció a ese grado, ya Dios habiéndole hablado, hizo poco caso, se paseaba por su palacio y empezó a alabarse a sí mismo, lo que él había creado, lo que él había hecho. En ese instante, dice la Biblia, su mente, su entendimiento se le acabó, porque es Dios el que da eso, hermanos. Y somos humanos y la carne es así, hermanos. Cuando tenemos todo, no piense que nos va a hacer bien. Al ser humano le da por sentirse que no necesita a Dios. Y habla cosas, hermanos, tontas y necias, como esta que Dios ya sabía. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él... dice, y digas en tu corazón, verso 17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermanos, las necesidades, los problemas, las deficiencias son las que nos dejan el espacio para que Dios obre y veamos su grandeza. Cuando usted no puede solo, es cuando usted le da el lugar ese a Dios para que Dios obre y usted vea sus maravillas.
Pero mientras que usted tenga para tener salud, para pagar la renta, para comprarse el carro, para comprar la comida, no se acuerda. Cuando el dinero le llegue sin esforzarse, es fácil que se olvide y que se sienta usted autosuficiente y se levante y se acueste y no se acuerde de darle gracias o de orarle a Dios. Y ese no es el plan de Dios. Por eso, hermanos, vamos a seguir siendo humanos. No importa qué tan santos y tan sabios seamos, vamos a seguir siendo humanos y vamos a tener algún defecto, alguna necesidad, algún problema, algún dolor. Porque allí en ese espacio tú vas a reconocer, a buscar a Dios y vas a ver la mano de Dios moviéndose en esa necesidad, en ese problema. Me gusta un texto que no me acuerdo ahorita dónde está, que dicen: los que navegan en los mares han visto su misericordia. Hermano, donde usted ande, usted en algún momento en la necesidad, en el problema, va a ver la misericordia de Dios. Y allí usted se va a dar cuenta, hermanos, y usted oiga esa voz: bástate mi gracia. Me viene a la mente ahorita lo que dijo el otro día el hermano Gómez, cuando venía el viento este fuerte que venía tumbando árboles y él venía manejando y enfrente de él los árboles venían cayendo y él miró ese árbol que venía cayendo derecho a donde él iba en la carretera, pero él miró con sus ojos cosas que no suceden, hermanos, en la naturaleza real. Él miró que ese árbol, en vez de caer para acá, fue cortándose en pedacitos y cayendo allá a un lado. ¿Ustedes han visto que sucede que un árbol se corta en pedazos solo en el aire y caen los pedazos a un lado? No. Se quiebra en pedazos cuando cae al piso en el golpe. Eso, hermanos, es la gracia de Dios. Eso es para que uno oiga esa voz que dice: bástate mi gracia. Tú no puedes solo, pero no estás solo. Y no pidas tanto. Bástate mi gracia. No quieras ser el mejor ni el perfecto. Trata de hacer tu parte. Pero le dijo a Pablo, cuando él quería, hermano, no tener ese problema de estar batallando con eso y quería no tener aquel aguijón en su carne, le dijo Dios, en otra palabra, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia. A ver si alcanzo a hacer la aplicación, porque lo quiero llevar a leer a Jeremías, aunque Jeremías me ayuda para ser parte de la aplicación, en el capítulo 1. Voy a leer del verso 4 al 8. Jeremías 1, cuando es llamado a su ministerio de profeta, y le dice Dios en el verso 4, dice Jeremías: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dice Jeremías: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Quiero que esta frase que sigue la tome usted para usted, como yo la tomo para mí. Y me dijo Jehová, no digas soy niño. Tómela para usted. Y me dijo Jehová, porque así le dijo a Jeremías, amén, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú,
y dirás todo lo que te mande. Verso 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Qué quiere decir eso de contigo estoy? Bástate mi gracia. Lo que ya te he dado y lo que te voy a dar y lo que voy a hacer contigo. Porque a veces, hermanos, ya usted Dios lo está mandando como a Jeremías a hacer algo, a servir en algo. Y la mayoría estamos con eso. No, pero es que yo no puedo. No, pero es que no sé. No, pero él dijo, no sé hablar. A Dios le dijo, no sé hablar porque soy niño. Pero ¿sabe qué le contesta a Dios? No me digas, soy niño. Así que cuando usted le esté diciendo, no es que no puedo, escuche la voz de Dios que le dice, no me digas no puedo. No me digas soy niño. ¿Por qué? Porque vas a ir a donde todo lo que te mande y vas a hacer todo lo que te diga. Porque yo voy a estar contigo. No es tu fuerza, no es que tú lo sabes, es que mi gracia, mi presencia va a estar contigo, Jeremías. Hermano, no es el hermano Luis, no es fulano, es la gracia de Dios que nos sostiene, que nos ayuda, porque es plan de Él que este trabajo se haga. No espere usted tener almacenado mucho para hacer algo. No, hermano. Cuando Dios, hermanos, la primera vez que nuestro Señor Jesucristo envió a los discípulos de dos en dos a predicar la palabra, si usted lee la Biblia, le dio recomendaciones y les prohibió varias cosas. No llevéis alforja, paz de Cristo, calzado, bastón y etcétera, varias cosas. ¿Por qué no podían llevar, hermanos, un dinero extra? ¿Se pone usted a pensar? Dios los mandó a predicar la palabra así nomás. Y nosotros queremos tener suficiente y de sobra. No, Dios dice, bástate mi gracia. Señor, pero es que voy a ir sin dinero, sin bordón, sin alforja. ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, Dios dice, bástate mi gracia. ¿Cómo me va a creer Faraón? Dijo Moisés. ¿Cómo es que yo llego delante de Faraón y le digo, y Jehová me mandó, si no conoce a Jehová? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Una vara? Tírala al piso. La tiró al piso. Se convirtió en serpiente. Hermano, bástate mi gracia. ¿Cómo voy a hacer yo esto? Yo te estoy mandando. Así le dijo a Moisés, porque yo te estoy mandando. Pero soy hombre de poca habla, y empezó también Moisés a quejarse. Digo, pues entonces voy a mandar a tu hermano contigo. Aarón es bueno para hablar, pues él que te ayude. Pero cuando Dios te está mandando y te está diciendo ve, y te está diciendo yo voy a estar contigo, hermano, ¿qué más quieres? ¿Ustedes piensan que Dios va a fallar en su promesa y nos va a mandar a un lugar y nos va a dejar solos? No nos va a dejar solos. Si no estamos seguros es porque no lo hemos caminado. Cuando lo caminemos nos vamos a dar cuenta de que no nos va a dejar solos. Así que usted grábese eso en su mente. Lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios le agrada, el trabajo de la obra, el vivir en santidad. No diga, yo no puedo hacer esto, yo no puedo dejar aquello. Dios dijo que va a estar contigo. Los santos escribieron testimonios, hermanos, de cómo Dios estuvo con ellos.
Cómo Dios, hermanos, se proveyó de todo. Esa gente, hermanos, que vemos en las Escrituras, hermanos, los testimonios que vemos de fe, que están escritos en Hebreos, fue de gente que creyó eso: bástate mi gracia. Que los iban a echar en el foso de los leones, que los iban a echar en el horno de fuego. Ellos no iban a poder controlarlo, pero sí confiaban en eso. Bástate mi gracia. Dios es suficiente, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dijeron aquellos varones hebreos: sepas, oh rey, que el Dios a que nosotros sirvemos puede librarnos de tu horno de fuego. Amén. El Dios a quien servimos puede librarnos de tu horno. Nosotros no, pero el Dios a quien servimos sí nos puede librar de tu horno de fuego. Aleluya. Vamos a terminar allí, hermanos, donde comenzamos. Segunda carta a los Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice San Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y decía: ¿por qué me gozo? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. He oído varios testimonios, hermanos. Voy a decir este ya para irnos. Hace años que fuimos a una convención de la Asamblea a California, que por cierto me dieron un ticket en el camino. Gloria a Dios. Pero pues es que iba un poquito recio. Bueno, el predicador fue el presidente de la Iglesia de México, y estaba hablando él un testimonio de una ocasión que llegó a atender hace años una congregación que había estado batallando un poco, alguna gente se había retirado, y llegó él. Y tiene uno que clamar a Dios, hermano, para que Dios le ayude a hacer el trabajo. Y llega uno no a ver qué va a hacer, uno llega a ver qué va a hacer Dios con uno. Porque eso es lo que uno va a hacer, hermanos. Lo que Dios quiera hacer con uno, eso es lo que uno va a hacer. Y dice que había mucha necesidad en la iglesia para hacer economía, no había ni para él. Para tener un salario, para dedicarse a hacer el trabajo, no había. Y dice él que había un hombre muy rebelde, muy renegado, que era esposo de una hermana, pero él no estaba convertido. Pero tenía un negocio. Y era un hombre rebelde, renegado. Pero dice que de pronto aquel hombre, sin convertirse, sin bautizarse, esposo de una hermana, que a veces iba a la iglesia, que lo había visitado él, y él lo conocía, que era trabajosito el hombre. Pues de pronto, unos días después, va llegando con sus diezmos, dándoselos en la mano a él. Y dice que le sorprendió y que le dijo: ¿sabe por qué le traigo estos diezmos? Porque Dios me habló y me dijo que se los tenía que traer. Hermano, Dios sabe la situación por la que tú estás pasando, si es económica, si es esto, si es lo otro. Dios está mirando lo que tienes y lo que no tienes. Y aún aquel rebelde que no se había ni bautizado, le dijo: aparta tus diezmos
y ve y llévaselos a mi siervo porque él tiene necesidad. Y a veces hay gente, hermanos, todavía en estos tiempos, en algunas congregaciones, ojalá que aquí no haya, que no creen en traer los diezmos al Señor. ¿No creen? Muchos dicen que son del Antiguo Testamento. Hermano, hay testimonios bíblicos donde Dios ha mandado aún a los inconversos a llevar sus diezmos a la iglesia. Pero todavía hay gente que no ha tenido la experiencia con Dios. Cuando tú eres débil, entonces es cuando Dios se manifiesta en ti. Igual, hermano, le pasó a mi hermano Sepúlveda, en una ocasión también que andaba sin dinero y le dio por pararse, dice, allá en Centroamérica a visitar a una hermana que tenía un negocio, a visitarla. Se bajó del tren, ya faltaba poco para llegar donde iba, y fue a visitarla porque allí no había iglesia apostólica, pero ahí vivía esta hermana. Y llegó allá y decía él que cuando entró, la hermana pegó un grito y le dijo: a usted lo estaba esperando, hermano Sepúlveda. ¿Y por qué, hermana, si yo no le avisé que venía? Dijo: usted no me avisó, pero Dios me avisó. Ayer cuando hice corte de caja y estaba acomodando el dinero, tenía un dinero en mi mano, dice, unos billetes, y oí la voz de Dios que me dijo: ese dinero que tienes en la mano, apártalo para mi siervo que viene mañana. Y dice: yo no sabía quién era el que iba a venir, pero lo aparté. Y en cuanto lo vi que usted entró, yo sentí en mi espíritu que es usted el que yo estaba esperando. Por eso le dije que a usted lo estaba esperando. Y el hermano Sepúlveda se gozaba. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Dios sabe la situación de cada uno, hermanos. Que no llevas esto, que no llevas lo otro. Dice Dios: bástate mi gracia. Que no hay agua en el desierto. Y Jehová te sacó. Jehová va contigo, Jehová te dice que no haya agua, que no haya agua. Eso no es un problema para Dios. No lo mandó por allá, hermanos. No, a una piedra, lo más seco. ¿Cómo de una piedra, hermano, va a brotar agua? Así le mandó Dios a Moisés. Y brotó el agua de la peña. Moisés se sorprendió cuando le dijo Dios: le voy a dar de comer carne a este pueblo hasta que se le salga por la nariz. ¿Pero de dónde? Mismo Moisés dijo: ¿pero dónde tanta carne? Y le dice Dios: ¿acaso mi mano se ha cortado? ¿Acaso mi poder se ha acabado? A Dios sea la gloria y la honra. Yo nomás le voy a decir una cosa. Ya para terminar, pongámonos de pie. Y es esta la que le voy a decir para terminar. San Pablo dice que entendiendo esto, se gozaba en sus debilidades, en sus afrentas, en sus necesidades. Yo creo que usted y yo también pasamos por enfermedades, por afrenta, por necesidades, por tristezas, por escaseces. Nomás le voy a decir una cosa: permita que Dios se glorifique en esas necesidades. Permita, dele lugar a Dios. Allí en esa necesidad dígale: aquí, Señor, este espacio yo no lo puedo hacer. Glorifícate en esta necesidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque su gracia es suficiente. Aleluya. Porque en Cristo Jesús estamos completos. Gracias, dador de la vida. Porque usted está allí, mi Dios, cuando la mar se embravece, cuando se acabe el aceite, mi Dios, cuando se acaba la harina, cuando se acabe el agua, cuando hay problemas, mi Dios.
Usted está ahí y es bueno que escuchemos su voz cuando no nos animamos, cuando tenemos miedo. Bástate mi gracia. Gracias, mi Dios, porque nos permitió hacerle fiesta en esta tarde en el nombre de Jesús. Que su bendición sea con nosotros y a usted siga siendo de su pueblo la gloria y la honra para siempre. Amén. Dios les